Bueno, señores y señoras, los que nos visitan hoy aquí este resguardo del Gran Cumbal, tenemos el honor de brindarles unas páginas musicales a través de lo que es nuestra música, nuestra identidad y también letra, música propia de lo que ha sido dentro de nuestra recuperación por el rescate de nuestro resguardo. En este disco está todo cómo fue la lucha cuando recuperamos 458 hectáreas de llano de piedras. Y aquí viene el son de los cumbes. Suena y dice así. Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Seguimos el zancamento en línea de dirección. Seguimos el zancamento en línea de dirección. Y todos los comuneros, porque era la obligación. Y todos los comuneros, porque era la obligación. Las 11 de la mañana ya llega mi coronel. Las 11 de la mañana ya llega mi coronel. Y todos los comuneros quieren dialogar con él. Y todos los comuneros quieren dialogar con él. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Porque somos una nación y somos independientes. Porque somos una nación y somos independientes. Los blancos nos desafían, el barrio Nueva Granada, los blancos nos desafían. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. Listo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que lo hemos denominado de Chichisme. Este espacio hace parte del semillero Asuntos de Campo y Escritura Antropológica y nació como una iniciativa de querer presentar otros trabajos, de querer conversar alrededor de otros trabajos que se vienen haciendo no solo en antropología, sino en otras áreas como artes, filosofía, lenguas, bueno, cualquier área afín de lo que podamos conversar. Entonces, pues bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo de un colectivo de mujeres pastos que se llama ¿Qué decís? Mujeres Pastos Reviviendo la Memoria y la Lucha, que son 4 mujeres de los resguardos de Huachucal y Cumbal, y ellas trabajaron sobre el proceso de recuperación de tierras en los 2 resguardos con mujeres. Con mujeres recuperadoras, como las hemos llamado, porque yo también hago parte de ese colectivo. Entonces, bienvenidos. Creemos que este es un espacio para, como hemos dicho siempre en el semillero, criarnos bonito en junta. Entonces, bienvenidos y les voy a poner
la presentación. Eh, este es el colectivo, nosotras nos hemos llamado ¿Qué decís? O ¿qué es que decís? Porque de ahí surgió como el nombre, ¿no? ¿Qué es que decís cuando nosotros hablamos acá en Nariño, que preguntamos por algo que no entendemos y es como, ¿qué es que decís? Entonces por allí surgió el nombre del semillero para aprender también a escucharnos, ¿no? Entonces en estas dos fotografías hacen parte del trabajo que hicimos y ellos son nuestros maestros. Entonces los dejo con Janet, que ella nos va a contar un poco más de cómo fue el trabajo. Bueno, primero que todo, quiero saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren bien en todos sus lugares, sus casas. La primera parte, nosotros con el colectivo la hemos venido conversando porque también voy a empezar con decirles que no venimos como a hacer una presentación, ¿no? Sino que más bien venimos es a conversarles lo que ya nos han conversado las mayores, las recuperadoras de la tierra. Todo esto ha sido un trabajo que ha venido con ellas, un proceso de estar trabajando con ellas. Por eso también se han de haber dado cuenta que a lo largo del texto también está como ese constante trabajo con ellas, ¿no? Tal vez en la cocina, en la chagra, en distintas, pues como dijéramos, los trabajos que nosotros vivimos diariamente, los cumbales y los guachucales. Claudia, ¿aló? Y qué pena Bueno, se me... Ahí, se ya, salió, sí. sí, lo siento. Listo. Bueno, ¿puedes retroceder la anterior? La diapositiva anterior, eso. Bueno, en la primera parte lo trabajamos en conjunto con las chiquillas. Fue una parte donde mm, viene de un largo proceso, ¿no? De entender el tiempo para nosotros los pastos. Desde ese tiempo nosotros lo, pues lo tratamos como de anudar, de enchurar, como decimos nosotros, entre el tiempo que es de la luna, que duran los 28 días en el ciclo lunar, ¿no? Desde la primera parte, pues converso de cómo vamos explicando cómo nosotros vivimos diariamente con ese ciclo de la luna, cómo la luna va volteando. Por eso decimos que cuando la luna voltea en los primeros 14 días, que diríamos son las noches de la merma, de, de las noches oscuras, de las noches cuando se puede sembrar todo lo que cría por dentro de la tierra. Así nos conversan pues los mayores. Generalmente decimos, la luna está mermando, ¿no? Entonces cuando la luna está mermando, se dice que se puede rajar la leña porque no se amojosea, o se dice que la luna está mermando también, que pues se siembran las papas, se echa tierra, todos estos, como decir, trabajos con la tierra van permitiendo que nosotros vayamos volteando junto con el tiempo, ¿no? Entonces, durante este ciclo lunar, eh, entendemos también que hay unos días que tenemos que respetar. Esos días que tenemos que respetar son el quinto de luna, que son en las noches claras o que las llamamos la creciente. Las noches claras son los siguientes 14 días que continúan ese ciclo lunar de los 28 días, ¿no? Entonces decimos son las noches claras, es la creciente. En la creciente, pues acá como nosotros en nuestros resguardos nos identificamos más es con la siembra de las flores, ¿no? O lo podemos como identificar más con ese tiempo, porque nos toca decir, toca ir a buscar las paticas de las flores. ¿Por qué? Porque está la noche clara o la luna está dándonos la luz como tal, o los mayores dicen que la luna bota un vaho. Entonces, durante las noches claras hay 2 días que son el quinto de luna y la menguante, que pues no se puede tocar la tierra, no se debe bañar, no se deben curar los golpes porque también dolerán más. Hay varias cosas que cotidianamente el tiempo nos va enseñando, ¿no? Y el tiempo va volteando juntos con nosotros cómo nos vamos criando en la vida de los cumbales y los huachucales y la vida de los pastos en sí.
en sí. Entonces decimos que estos tiempos del ciclo de la luna están envueltos en unos tiempos grandes, como lo vemos en la imagen. Como voltea el tiempo de la luna, también el tiempo de los de adelante, que en esa imagen pues tratamos de representar que ese tiempo de adelante viene configurado a través de las tulpas. Entonces, vienen, como decir, enchurando y desenchurando a través del tiempo de los infieles, el tiempo de las mayores antiguas, el tiempo de los recuperadores y renacientes, como nosotros lo hemos llamado, para decir que esos tiempos están siempre volviendo, se traslapan y están en nuestra vida continuamente y siguen permaneciendo, ¿no? Porque nosotros no podríamos decir que ese tiempo ya pasó, sino que más bien ese tiempo está enfrente de nosotros. Ese tiempo a nosotros le decimos más adelante, o a veces cuando estamos conversando nos decimos más adelante, dicen fue que pasó tal cosa, pero más adelante es, por ejemplo, unos 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, siempre ese tiempo que está en el pasado para la vida occidental, para nosotros está adelante. Entonces, el tiempo de adelante a nosotros lo hemos identificado como ese tiempo largo, ese tiempo o harto tiempo, como dicen los mayores, que dirían es el tiempo de los de adelante. Y entonces ese tiempo de los de adelante es el que está conformado por los tres tiempos que van anudando a través de las tulpas del tiempo y como también a través de ese tiempo vienen a renacer los infieles, vienen los mayores antiguas y vuelven a nuestro tiempo de los renacientes y los recuperadores para decirnos que tenemos que volver a la Tierra o darle la vuelta, como va dando la vuelta a la Luna, ¿no? La siguiente, Clau. Bueno, eh, conversándoles este trabajo, pues ha sido de los dos resguardos, como pues ya les comentó Claudia. Eh, en el resguardo de Cumbal lo hemos llamado las mayores de Cumbal en las recuperaciones de la tierra. La primera parte pues comienza conversando cómo las mayores nos enseñan, ¿no? A nosotros los renacientes a que tenemos que volver a posesionarnos de la tierra, tomar posesión o usufructar, como nos dicen. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo las cosas al derecho, tomando posesión, teniendo en cuenta el trabajo, la cocina, bueno, varias cosas que hacen parte del tomar posesión la tierra, ¿no? Y que esa posesión de la tierra ha venido desde ese tiempo de los infieles, ese tiempo de los mayores antiguas que nos han dejado como herencia, primero los infieles enterrándose dentro de la tierra, ¿no? Ellos se enterraron y son los que retoñan con nosotros. Los mayores antiguas nos dejan el legado de dejarnos los documentos que pelearon contra la corona del rey en el tiempo de la conquista española. Dejan para Huachucal la escritura 047, para Cumbal la escritura 228, los ámparos, la real provisión, todos estos documentos que a los cumbales y a los huachucales nos hacen volver a recuperar la tierra. También nos dejan la ley 89 que también ampara hasta el tiempo de ahora que decimos ampara los documentos de posesión que se hacen en nuestros resguardos para los terrenos de los mismos indígenas, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esos tiempos, la primera parte de Cumbal la hemos llamado los mayores resueltos. Eh, pues esta frase también viene, como lo ven en la imagen, viene de esa siempre vuelta de la luna, ¿no? Esa siempre vuelta de la luna en donde nosotros estamos como mujeres indígenas vastos, estamos volviendo siempre a la tierra, estamos volviendo siempre porque nuestras mayores nos enseñan a volver a tomar posesión a través del trabajo con la tierra. Desde la primera parte de los mayores resueltos, pues converso un poco, que es la parte que yo escribí, eh, converso un poco de la vida de antes, de las recuperadoras, ¿no? Entonces conversa con decir, pues que este trabajo también ha sido guiado por la mamita Rosa, como
mujer mayor, a mamita, mamá, abuela, que nos ha acompañado en este trabajo como una guía de esas mayores que todavía considero que son de parte de las mayores antiguas. O como dice ella misma, yo todavía soy mayor antigua, eso tal vez también hay que respetarla, ¿no? Y de decir nosotros seguir ese legado. Entonces, en la primera parte de los mayores resueltos, conversó de cómo fue esa vida antes de las recuperaciones y se habla un poco de cómo las mayores, las mujeres en ese tiempo iban con los hijos a recabar, a recoger las chulas, que son los manojos de trigo que se sembraban pues en ese tiempo. Dicen que antes de las recuperaciones se sembraban grandes extensiones de trigo, de cebada, de habas, pero no las sembraban los indígenas, sino que más bien las sembraban los terratenientes que se habían adueñado de las tierras de los indígenas, ¿no? En el tiempo de la conquista, que se fueron quedando y se fueron haciendo dueños. Entonces los indígenas vivían aparcelados y lo que hacían era ir a recabar a las cosechas de los terratenientes. Entonces recabar, pues es ir a recoger las sobras, como diríamos, iban, la cosecha ya estaba terminada y cuando al otro día ya no habían los cosecheros que les pagaban el diario, entonces iban los indígenas a recabar, a recoger las cosechas o las chulas, porque las chulas también eran lo último que quedaba de la cosecha. Y eso era lo que llevaban las mayores al sustento de sus familias. Entonces a este trabajo, a este de recabar, les llamaban, o hasta ahora se le llaman, ¿no? También les llaman buscar la vida. Entonces, en ese constante de buscar la vida, era salir a buscar la vida, el sustento para sus familias, pero también, como dicen las mayores, también toca seguir buscando la vida en todo lo que toca hacer, o como dicen, toca seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, esa habla la primera parte. La otra foto, Clau. Bueno, aquí está una fotografía, es de doña Leonila Taimal. Ella fue una de las recuperadoras de la vereda Llano de Piedras y ella es, a través de sus nietas, pues ella es finadita, a través de sus nietas, que ahorita la niña que está cargando ahí tiene como que 13 años, y la mamá de ella es la que dice que juntos con los nietos, los hijos, se iban a recabar, a recoger las chulas a Carlos Ama, por acá Cuaspú, que sabían coger. Entonces eran largas caminatas primero para ir a recabar, ¿no? Y lo segundo era llegar con la comida a la casa, hacer otro proceso, porque si era trigo, entonces tocaba macerar en el caquero, tocaba luego tostar, luego hacer las tortillas o el morocho. Entonces varias de esas cosas a los nietos, a sus hijas mismas, ellas se acuerdan, ¿no? Dicen, ella era la primera que, pues cuando se recuperó el Llano de Piedras, fue la primera que dijo que se quedaba viviendo ahí, también es otra cosa, que no quiso salir, sino ella se quedó viviendo en las tierras recuperadas también. La otra, claro. Bueno, entonces aquí les voy a conversar un poco de cómo también se entiende qué es ser resuelto, ¿no? Ese ser resuelto tiene que ver un poco con buscar la vida constantemente, pero también cuando decimos que ser resuelto es cuando la mamita nos dice que se nace siendo resuelto, ¿no? Y dice, entonces ser resuelto es enfrentarse a las cosas. Y para el caso de las recuperaciones de la tierra, desde los mayores fueron resueltos porque tuvieron esa valentía de enfrentar a los terratenientes, de enfrentarse a la policía, de enfrentarse al ejército y decir, nosotros nos enfrentamos porque esta tierra es nuestra, como nos decía también don Lucio Cuesta, ¿no? Esta tierra es nuestra y nosotros somos los herederos legítimos de la tierra en la cual vivimos. Entonces, esa es una parte de decir ser resuelto. Ser resuelto es no tenerle miedo a lo que pueda pasar con tal de defender su tierra, con tal de defender lo que le pertenece. O el derecho también, como dice la mamita, el derecho es la misma tierra. Entonces, ese derecho, ese ser resuelto, perdón, es el que comienza cuando nosotros pues nacimos, salimos ya como renacientes, ahí comienza ese ser derecho. Pero entonces el ser resuelto tiene que ver con saber hacer las cosas al derecho y eso nos lleva a pensar en la herencia y en la posesión de la tierra, ¿no? Entonces hacer las cosas al derecho, dice la mamita
que es repartir bien las herencias. Entonces dice, cuando los mayores antiguas repartían sus herencias, entonces ellos se tenían, o eran cuidadosos en decir que esa herencia tenía que quedar entre la misma familia, no podía ser vender, y a veces cuando se piensa que la herencia se la va a entregar a una familia diferente, es cuando decimos que la persona o el indígena es de mala cabeza, dicen los mayores. ¿Por qué es de mala cabeza? Porque se está deshaciendo de algo que los mayores han luchado, han sufrido. Como también dicen, la tierra es sufrida, ¿no? Ah, eso mismo me va a preguntar Natalia. ¿Janet está ahí o se nos fue? Siempre tiene como problemas de conexión. Ahí volvió. Ya, ¿aló? Listo, Janet, siga. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno. Bueno, entonces les decía que, ¿sí escuchan todos? Sí, Tiene. Bueno, bueno, listo. Entonces les decía que saber derecho comienza con ese derecho que empieza en la cocina, cuando conversamos con nuestros mayores, cuando ellas nos conversan cómo se reparten las tierras, cómo se hacen las herencias, que también, pues para los compañeros que son de acá pastos, también tenemos que saber que cuando se habla de tierras o se habla de algo que tiene que ver con la tierra, son las cosas muy recelosas, ¿no? Pues los mayores tampoco le cuentan a cualquiera, y también los mayores son muy recelosos en guardar los documentos que hacen parte de ese derecho a la tierra, o como decimos, cuando se cede un documento, cuando se hace una escritura, todo eso, como dice la mamita mismo, los indios bravos eran recelosos y nosotros también seguimos siendo recelosos, entonces eso también tiene que ver, ¿no? Un poco con cómo los infieles se enterraron en la tierra para resguardar su tierra, pero también cómo los mayores siguen guardando su tierra cuando guardan los documentos, cuando le ceden una herencia a sus hijos o a sus nietos o bisnietos, como fue el caso de la mamita, que a ella no le cedieron sus papás ni sus abuelos, sino sus bisabuelos le heredaron su tierra en donde vive hoy en día, ¿no? Entonces eso también tiene que ver. La siguiente. No. Bueno, y esto conlleva también a pensarnos en otra parte que también le escribo, y es que, como nos conversa pues don Fernando Cuaycal, que es el señor que está en la fotografía, y es de la posesión de la tierra. Y como eso todo tiene que ver con esa herencia que nos han dejado los infieles, nos han dejado los mayores antiguos, ¿no? De decir que la posesión de la tierra es cuando nosotros vivimos en la tierra. Eso es cuando nos dicen los mayores, vivir en la tierra es posesionarse de la tierra. Y para posesionarse de la tierra toca usufrutarla. Entonces, el usufruto de la tierra tiene que ver con cocinar, con prender la candela, tiene que ver con ayudar a cosechar, con sembrar. Todo eso tiene que ver con la posesión de la tierra, ¿no? Y esto conlleva a la recuperación de tierras, a que los mayores no tenían armas, no tenían armas como los terratenientes, ni como los militares, ni como la policía, ¿no? Sino que más bien ellos, su arma más poderosa eran los documentos antiguos y su asadón. Entonces decimos que pues la chagra, posesionaban haciendo las zanjas. Ellos, la primera zanja que hicieron fue la zanja divisoria entre el llano de piedras y el pueblo, ¿no? Demostrando que ese territorio, a partir de esa zanja, ya sería territorio indígena, tierras de indígenas, de los indios. Entonces, a partir de eso, los mayores nos decían que tomar la posesión era hacer los guachos. Entonces, madrugábamos a las 2 de la mañana, y a las 6 de la mañana ya estaba hecha una zanja o ya estaba guachado, dejar la tierra negra
y dejar sembrando, porque a veces llevaban las papas ya criadas y las dejaban sembrando y al otro día ya cuando venía el terrateniente, todo el terreno ya estaba sembrado. Entonces esa era una manera de recuperar y de tomar posesión. La siguiente, claro. Bueno, también se toma posesión, como lo venía conversando en el texto, es cuando nosotros también pedimos permiso, ¿no? Y esa posesión de la tierra no la permite los infieles. ¿Por qué? Porque los infieles de alguna manera nos reconocen a nosotros como indios mismos, hijos de la tierra, entonces decimos que a partir de que ellos están enterrados en la tierra, permiten que nosotros sembremos, permiten que nosotros sigamos tomando posesión. Ella es doña Victoria Cuesta, ella también fue recuperadora del Gran Cumbal, estuvo en varias haciendas de las recuperaciones y ella conversa, ¿no? Cómo tuvo que haberse enfrentado a la policía, cómo tuvo que haberse ido cargado sus guaguas, como dice ella, dice, me cargaba mis guaguas y hacía el avío y me iba a buscar al marido y a ver cómo eran las recuperaciones, porque si bien es cierto, es otra cosa pues que es, no se ha hecho tan visible, ¿no? Ese papel de la mujer de decir que ellas también estuvieran en la recuperación, pero que no solamente estaban ayudando a pasar la piedra, como conversan los mayores, o solamente cocinaban. Ellas también ayudaban a tomar las decisiones, les decían a los esposos, tal vez no se chumen tanto, tal vez hagamos esto por acá o entremos por acá, de pronto no. Entonces eso también es importante en visibilizar ese papel de las mujeres. Y pues doña Victoria ella siempre lo recalca, dice que las mujeres siempre estuvieran ahí, ¿no? La siguiente. Bueno, la parte pues final del texto, de lo que yo les converso a través de lo que escribí, fue la canción de las 5 de la mañana, ¿no? Que tiene que ver todo con lo de la posesión de la tierra y tiene que ver con ese tiempo que vamos envolviendo, enchurando y desenchurando los pastos. Entonces, a las 5 de la mañana se llama, esta canción es interpretada por el grupo Los Cumbes, son los mayores que aparecieron en la primera foto, no sé si podemos volver a la primera foto, Clau. Aunque, no, espere, no, después ya va el video, perdón. Bueno, entonces, a las 5 de la mañana se titula así porque esa era la hora en la cual ellos llegaban a tomar posesión. A las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. A las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Esa primera parte la converso a través de decir que ellos madrugaban y salían, dicen que salían desde todas las veredas, salían a la misma hora y la manera de comunicarse era un churo. El churo era un cuerno de vaca y pues como en ese tiempo no había otra manera, el churo y el humo de los fogones. Entonces cuando se prendía el humo en la una loma y se cantaba con el churo, pues los otros también gritaban o ya respondían y era que a esa hora tenían que salir a las entradas, como se llaman, ¿no? Las entradas de las recuperaciones son las reuniones de la gente, cómo se reunía la gente para llegar a un sitio a la misma hora y entrar todos en unión a hacer la minga, a hacer el trabajo de la tierra, a posesionarse. Entonces, esa era la forma de hacer posesión y de llegar a esa hora, ¿no? Y bueno, como les decía, la otra parte es con el asadón al hombro porque es nuestra obligación. En esa parte yo la converso como todos estaban reunidos en la minga, en el trabajo, y como también las mujeres iban con el avío, cocinaban en grupo, cocinaban, eh, compartían la comida, como dice la mamita, si el uno no tenía morocho, entonces el otro también tocaba darle, y las papas también cocinaban entre todos, prendían la candela, todo eso era como decir, todos en la obligación de ir a recuperar la tierra. Seguimos el zanjamiento, tiene que ver con la forma de lineamiento, pero también ese lineamiento tenía que ser es que todos tenían su trabajo. Si el uno picaba, el otro guachaba, y si el otro guachaba, el otro sembraba, y si el otro guachaba, el otro zanjaba. Entonces todo eso tenía que ver. ¿Y para qué tenía que ver eso? Para que poder como tener un pedacito de tierra, una línea de tierra, como se dice a las líneas de la recuperación, se les dice líneas de la recuperación, ¿no? Entonces poder acceder a esas recuperaciones, a esa línea de tierra, tiene que ver.
eh, porque son los derechos que le pertenecen al cabildo, pues es como el cabildo, aparte de que pues los mayores decían, ¿no? En el cabildo está al frente, pero el cabildo somos todos los cumbales o somos todos los guachucales. El cabildo es el que está guiado por algunas personas, pero en realidad el cabildo somos todos, dicen los mayores, todos tenemos que estar ahí enfrente y en ese tiempo de las recuperaciones también. El cabildo organizaba las entradas, pero también había la gente que estaba reunida a respaldar, las mujeres, los hombres, los niños, todos los que estaban al respaldo de la recuperación. Mm, a las 11 de la mañana ya llega mi coronel, bueno, esa es cuando conversan, ¿no? Los mayores que hubo un día, la última entrada que fue en el llano de tierra, en el llano de piedras, que estaban en tantas entradas, ya venían varios meses en las entradas, que en la última entrada los puebleros ya se habían reunido y llamaron a los policías. Entonces los mayores recuerdan constantemente esa parte, ese momento de decir que a las 11 de la mañana ya llega mi coronel y todos los campesinos quieren dialogar con él. Entonces, pues que dicen los mayores, la canción dice, quieren dialogar, pero jamás hubo un diálogo. Es más, ellos atacaban a las mujeres o como dice doña Victoria, nos atacaban, si fuéramos mujeres o hombres, igual atacaban. Entonces tocaba ponerse al frente, dice ella, y cuando los hombres se escondían, ellas eran los que enfrentaban a los policías y a los militares, ¿no? Mm, la última parte dice, nosotros los cabildantes también queremos venir porque somos una nación y somos independientes. Ser independientes, pues los mayores nos dicen que a partir de las recuperaciones de tierra, como dice la mamita, a partir de la recuperación de tierra, se recuperó todo, ¿no? Y tal vez decir se recuperó todo no sea lo suficiente hoy en día porque nos toca seguir luchando. Pero en ese tiempo lo decían así, decían recuperar la tierra para recuperarlo todo. Y era recuperar nuestros derechos, nuestra salud, bueno, la tarjeta militar, y que nosotros hoy como indígenas, como mujeres, podamos decir que ya nos graduamos de una universidad y que pudimos acceder como mujeres, porque antes no se podían, pues era como decir, nosotros estábamos por debajo de los blancos o de los puebleros que algún día se hicieron dueños de nuestras tierras, ¿no? Entonces pues los mayores dicen que fue la ganancia más grande que pudiéramos educarnos. Y la última parte, que la converso es del barrio Granada, los blancos nos desafían. Esta parte yo la converso a partir de la conquista española, cómo nos vienen desafiando desde que hubo la conquista, desde que hubo la invasión y cómo los blancos o los mestizos o los puebleros, como los llamamos nosotros acá, ¿no? Se fueron haciendo dueños de las partes más buenas de la tierra y también la otra parte que a partir de eso los indígenas estuvieron como al mando de ellos, ¿no? Entonces dicen que para poder bautizar a un niño, entonces tenían que ir a pedirle permiso a los del pueblo, a los padres. Entonces eso también, que hubo los padres que llegaron a mandar, que tocaba darles lo más bueno, se iban por encima del indígena. No los podían alzar a ver a los ojos, ¿por qué? Porque se creían mejor que los indígenas, ¿no? Entonces ese último del barrio Granada, los blancos nos desafían, hace como un recuento de todo lo que ha pasado desde la conquista hasta el tiempo de ahora y como nosotros ahora dicen que toca dar la vuelta y que pues eso es lo que está pasando, no, nosotros ya estamos dando la vuelta y podemos nosotros mismos volver a defender nuestros derechos. Y la última parte, que es como la que finaliza esto, es diciendo que mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierrita sí es mía. Quiere decir que nosotros como herederos de la tierra, nosotros no la vamos a desamparar y siempre vamos a estar aquí como herederos legítimos, ¿no? Entonces eso es como tal todo lo que pues tratamos de explicar y todo esto de los tiempos de los infieles, del tiempo de los mayores antiguos es lo que ha respaldado como tal ese tiempo de las recuperaciones y ha respaldado también que hoy en día las mujeres nos pensemos de otra manera, ¿no? Nos pensemos a través de esas mayores que nos están enseñando constantemente a través de sus experiencias, las mayores, las mujeres, nuestras mamás, nuestras mamitas, nuestras mamabuelas. Como lo diría yo, ¿no? Ellas son las que
nos enseñan a volver a esa tierra. Nosotros la tenemos como derecho legítimo, porque el derecho es el que permite posesionarse de la tierra, pero también tenemos el deber de usufrutarla y defenderlo. Pues eso sería todo y los dejo con la canción de los mayores. Bueno, señores y señoras, los que nos visitan hoy aquí este resguardo del Gran Cumbal, tenemos el honor de brindarles unas páginas musicales a través de lo que es nuestra música, nuestra identidad y también letra, música propia de lo que ha sido dentro de nuestra recuperación por el rescate de nuestro resguardo. En este disco está todo cómo fue la lucha cuando recuperamos 458 hectáreas de llano de piedras. Y aquí viene el son de los cumbes. Suena y dice así. Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Seguimos el zancamento en línea de dirección. Seguimos el zancamento en línea de dirección. Y todos los comuneros, porque era la obligación. Y todos los comuneros, porque era la obligación. Las 11 de la mañana ya llega mi coronel. Las 11 de la mañana ya llega mi coronel. Y todos los comuneros quieren dialogar con él. Y todos los comuneros quieren dialogar con él. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Porque somos una nación y somos independientes. Porque somos una nación y somos independientes. El barrio Nueva Granada, los blancos nos desafían. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. Bueno, al final entonces voy a volver a presentar. Carolina, ¿está lista? Listo. Bueno, muchachos, buenas tardes con todos. Para mí es muy grato volver a estos espacios, digamos que por motivos diferentes, pues me he podido encontrarme con ustedes en los espacios que se han venido desarrollando dentro del semillero. Sin embargo, pues aquí estoy volviendo y pues nada, espero más o menos me entiendan lo que se va a conversar en esta partecita de la investigación que hemos hecho con las compañeras en los resguardos de Cumbal y Huachucal. Entonces, pues anteriormente, pues Janet ya yo creo que les explicó muy bien respecto a cómo fue la lucha, ¿no? Y la vida de nuestros mayores antes de empezar las recuperaciones de tierra.
la vida de las mujeres, que como, como lo llaman, ellos buscan la vida, ¿no? Para sobrevivir dentro de unas violencias que se desarrollan, ¿no? En esa vida, antes de empezar las recuperaciones, antes de que estos mayores y de que nuestros indígenas entendiéramos, ¿no? Y entendieran que la tierra nos pertenece, nos sigue perteneciendo y nosotros pertenecemos a ella. Entonces, digamos que en esta parte se la he titulado A vencer la cueva del zorro, recuperación de la boyera. Es como más descriptiva, ¿no? Digamos, a cómo los indígenas se desarrollaron ciertas estrategias para poder recuperar otra parte más de las tierras que estaban en manos de terratenientes, de las tierras que estaban en manos del Estado. Entonces, esto es de lo que más o menos se va a hablar en esta partecita. Digamos que las recuperaciones, bueno, empezaron en 1900, no, incluso antes, cuando se recuperaron la hacienda de Zapatero y de Las Tolas. Sin embargo, pues la lucha, digamos, más fuerte empezó en 1975, cuando se empezó con la recuperación del Llano de Piedras, ¿no? Que estaba en manos de los del pueblo, de los mestizos, que la habían ocupado después del terremoto que sucedió en 1925, cuando se destruyó el antiguo pueblo de Tumbal, que estaba ubicado en lo que hoy es llamado el Pueblo Viejo. Después de eso, entonces los puebleros ocuparon la parte que recuperaron, en donde surgieron las canciones, la canción que acabamos de escuchar, y donde los indígenas empezaron esa lucha por recuperar la tierra, esa lucha por recuperar la vida misma dentro del territorio. Sin embargo, después de recuperar esta tierra de la vereda boyera, entonces entendieron que se podía, ¿no? Que se podía luchar por esas tierras, y digamos como más o menos casi 10 años después empezaron, ¿no? Una oleada de recuperaciones que se inició en la hacienda La Boyera o Campanario, como lo llamaban nuestros mayores. Se llama Vencer la Cueva del Zorro porque el hacendado que tenía las tierras en sus manos le decían así, le decían el zorro. Entonces, ellos, los mayores, conversan que esa era la recuperación más dura, ¿no? En cuanto a que tenían que enfrentarse a un hacendado que era muy poderoso, que tenía cierto poder de sus tierras, tenía incluso armamento, tenía el apoyo de la policía, tenía el apoyo del ejército. Pues ya estaba preparado, como ya se había dado la recuperación del Llano de Piedras, y empezaron, ¿no?, a hacer las entradas a esta hacienda. Él ya se había preparado para enfrentar a los indígenas, ¿no? Digamos entonces que para recuperar esta hacienda La Boyera se dieron 2 intentos de recuperar la tierra, que fue en 1981, y luego, después de planear mejor las estrategias, de conversar más con los mayores, involucrar a más personas, digamos, para que este proceso saliera de la mejor manera, sin resultar muy agredidos por las entidades del Estado y el hacendado, en 1985 lograron ya recuperar definitivamente esta hacienda. Entonces, digamos que en este proceso que las personas empezaron, se dieron muchas agresiones en cuanto físicas. Ellos dicen los soldados, el hacendado, el ejército nos humillaban, nos golpeaban. Entonces, en esta partecita se muestra cómo fue, ¿no?, la astucia, o como dicen, la malicia indígena, ¿no?, de nuestros mayores para poder recuperar esta hacienda. La participación de las mujeres, claro, también se tiene muy en cuenta en cuanto a la astucia. Ellos dicen las mujeres eran las que ayudaban a plantear esas estrategias. Las mujeres eran las que comunicaban, las mujeres eran las que ponían atención, digamos, si ellos conformaban una comisión de comunicación, de vigilancia, eran las mujeres, ¿no? Porque ellos dicen teníamos la capacidad de escuchar, de
de observar mejor las cosas y con más claridad que los hombres. Entonces, en 1981 se realizaron las entradas, el primer intento de recuperación de esta hacienda, la Boyera Campanario, estando como gobernador don Alonso Valenzuela. Lastimosamente, como pues habían pasado ya casi 10 años de haber recuperado el Llano de Piedras, las personas habían olvidado, quizá no, si lo podemos llamar así, ese derecho que tenían y esos argumentos con los cuales podían recuperar la tierra. Esta primera entrada no fue muy planeada y fueron unas entradas en las que se vieron, ¿no?, humillados, como dicen ellos, se vieron golpeados por la policía. Sin embargo, aquí podemos ver cómo las mujeres estuvieron al frente de todo este proceso. Hay un testimonio que me pareció que muestra, digamos, la astucia que tuvieron las mujeres al enfrentarse a estas entidades. Es doña Zoila Valenzuela, cuando conversa que cuando estuvieron recuperando la hacienda La Boyera, las tomaron de prisioneras a las mujeres, y ella dice, las de apellido Aguilar, cuando ya las tenían en el calabozo y ya las iban a trasladar a Ipiales, a la cárcel, pues, para procesarlas, ellas dicen, no, nosotros cogimos un gallo, ella dice, no tenía claro qué era, lo mataron, y pues como antes nuestras mujeres, como podemos ver en la foto, usaban folleras, entonces ella dice, no, cogieron esas tripas y se las fregaron, como dice ella, en las piernas, y luego gritaron y todas dijeron, es que nos violaron, los policías nos violaron. Y a ver, digamos, los policías, esa bulla, esa fuerza que tenían las mujeres, al gritar eso, pues no tuvieron más remedio que dejarla salir. Luego de eso, pues se dieron otro proceso, digamos, de cómo planear esas recuperaciones, y casi por 3 años estudiando, volvieron a estudiar, volvieron a retomar lo que son las escrituras 228, la Real Cédula y la Real Provisión, para poderlas dar a conocer a la gente, para poder conocer, pues, que las personas entendieran otra vez. Perdónenme un momentico. Qué pena. Bueno, aquí estoy. Que pudieran entender, ¿no?, que la tierra nos pertenece, volverles a recordar a esas personas que nosotros somos de la tierra y la tierra es nuestra, que la podemos trabajar, que la podemos recuperar. Y para eso, digamos, se unieron a este proceso ahora sí, aparte de nuestros mayores que tenían el conocimiento de los documentos, se unieron los jóvenes, como ellos se autodenominan, los jóvenes rebeldes, que miraban, ¿no?, que a pesar de haber recuperado ya el Llano de Piedras y otra hacienda que se llamaba El Laurel, los mestizos seguían atacando a las personas, los mestizos seguían queriendo posesionarse de esas tierras, los asentados querían atacar a los indígenas, no aceptaban que esa tierra era de nosotros. Entonces les volvieron a quemar los ranchos que ellos habían construido en esas tierras ya recuperadas. Entonces siguieron con las estrategias, siguieron conversando, siguieron, digamos, mediando, compartieron con nuestros hermanos indígenas del Cauca, compartieron con ellos. También ellos, los mayores, conversan que se unieron jóvenes universitarios en aquellas épocas, y ellos a los que llaman los jóvenes solidarios. Luego ellas tuvieron una organización, y en 1984 hicieron las entradas en las que ya pudieron posicionarse de la tierra definitivamente en 1985. La foto que estamos mirando, creo que sí las puede repetir las anteriores. Digamos, aquí en esta foto, como lo mencionaba Janet, para los indígenas, nosotros no teníamos armas.
Entonces nuestra arma era el asadón. Conversa don Gilberto Peregüesa que nuestras armas eran las semillas, nuestras armas era el machete, era el asadón, ¿sí? En esta foto podemos ver entonces un indígena. Es una foto que se la tomó cuando se estaban haciendo la recuperación exactamente de la hacienda La Boyera. Es del archivo personal de Gilberto Peregüesa, un joven rebelde, como se autodenomina él, que participó en estas recuperaciones. Entonces podemos ver en esa foto como este señor simula, ¿no?, que está haciendo guardia, que al parecer tiene en sus manos el arma, ¿no? Pero no es un arma, un fusil como lo usa el ejército, como lo usa la policía, sino es el asadón, es el arma que siempre ha estado con nosotros, el arma con la cual se hace posesión de la tierra y con la que se defiende el territorio. Sí, a Claudia, la otra diapositiva. Aquí también podemos ver el papel de la mujer, digamos, como lo dice Janet, no solamente es cocinar, no solamente es estar ahí, digamos, pasando piedras o esas cosas, sino también es el sembrar con ellos. Ellos dicen, los hombres van guachando y las mujeres van poniendo la semilla, van fertilizando la tierra. Esa es una foto también de cuando se estaban posesionando en la hacienda La Boyera, cuando estaban guachando. Otra flor. Esa también es una foto más. Son todas las fotos son del momento que ya lograron los indígenas posesionarse definitivamente en la hacienda La Boyera. También allí se muestra pues cómo las mujeres están activas en ese proceso, están también, ellas no solamente se quedan, digamos, sin cocinar, sino ellas también trabajan, ellas también usan el asadón, ellas también guachan, ellas siembran, ¿no? Siguiente, Clau. Bueno, digamos que en ese capítulo pues se habla como la recuperación, cómo fue la recuperación de la vereda boyera. En esta nueva parte se habla acerca de la vida de las mujeres, digamos, cómo es la vida después de haber recuperado esas tierras, pero que ahora se enfrentan a otro problema, que es el conflicto armado, la llegada de la guerrilla, la llegada del M-19, la llegada de las FARC, del ELN a las tierras del resguardo. Entonces, en esta partecita podemos, pues primero se relata cómo es el trabajo en el Guayco. Allá también incluso hubieron familias, conversa doña Mercedes Asa, que ellas prefirieron, ¿no? Hay muchas familias que prefirieron irse a vivir al Guayco porque allá no hubieron invasiones, digamos, de los mestizos, porque era una tierra de difícil acceso. Por eso mismo, allá había espacio. Los indígenas se fueron allá y trabajaban la tierra allá porque tenían más espacio, ellos decían, para que a sus animales, más espacio para cultivar la tierra. Entonces prefirieron irse allá. La vida pues en San Martín para ellos era mejor que acá, que los indígenas estaban arrinconados en las tierras poco fértiles del resguardo. Aunque la vía a San Martín antes era muy, muy difícil. Ellos dicen que se despeñaban, ¿no?, con los caballos, se iban al barranco. Incluso muchas veces ellos también se escaparon pues, de caerse a ese barranco. Allá sembraban mucho, pero sin embargo ellos dicen, por ese difícil acceso o esa vía que no les permitía tampoco salir constantemente al pueblo, lo que ellos sembraban, lo que ellos cultivaban, lo comían, lo compartían con las familias, hacían, digamos, como una especie de intercambio con las personas de las tierras altas, digamos, de otras veredas de resguardo. Entonces allí pasaba algo muy interesante, y es que en estos espacios, cuando las familias iban a visitar a las personas que vivían en el Guayco, se conocían. Ellos conversan varias experiencias en las que las personas llevaban a los hijos y conocían por primera vez a sus familiares,
a sus familiares allá en el Guayco. Entonces se realizaba, digamos, allá hacían miel, allá hacían el chapil lo hacen allá y salían acá, es la bebida tradicional de Cumbal, ¿no? Hacían más o menos como lo que se llamaba el trueque, con las veredas altas del resguardo. Y luego de eso, pues lamentablemente, digamos, llegaron los grupos armados a esa zona, y es la partecita que habla cuando llegó la guerrilla. Cuando llegó, bueno, hay digamos dos perspectivas que se ven en este caso, y es la que miramos nosotros a la guerrilla o a los grupos armados como un ente que protege a la comunidad, que protege al pueblo. Y algo de lo que los indígenas dicen, no, pues la guerrilla nos ayuda. Si no hubiese llegado la guerrilla, no podríamos vivir aquí todavía, ¿no? Por los constantes robos que se hacían incluso de indígenas a indígenas, pero no digamos digamos, por la maldad que había, sino porque en realidad la vida en el resguardo era muy difícil, y pues no tenían más de otra que robar, digamos, entre indígenas. Sin embargo, pues para las personas que vivían en el Guayco no fue la situación igual. Desde esa ciudad, desde ese lugar del Guayco, hubo muchos desplazamientos forzados. Sin embargo, por mentiras o digamos por hechos que los mismos indígenas causaron, ¿no? Por que existen envidias o que existen rabia entre líderes incluso. Entonces se dieron ese proceso de desplazamiento forzado, asesinatos a líderes sociales, lo que son las llamadas limpiezas por parte de la guerrilla, y pues como todo ese ambiente que se desarrolla dentro del conflicto armado. Digamos que esas mujeres que salieron allá, que salieron de allá con el dolor, no de dejar todas sus pertenencias, pero también con el dolor de dejar su tierra, en las que muchas de ellas crecieron, en las que crecieron con su familia. Algunas dicen, yo conseguí marido allá, yo me casé allá, y allá perdieron a su esposo, y tristemente tuvieron que salir de ese lugar. Hoy viven ellas en las tierras recuperadas, en las tierras que nuestros indígenas lucharon y que ellos mismos quizá salieron del Guayco sin tener a dónde ir, pero conocieron y entendieron la lucha, entendieron que la tierra era nuestra, que nos la habían usurpado, y participaron también en esas recuperaciones, y hoy viven allí, viven en esas tierras recuperadas del resguardo. Listo, entonces la otra parte es acerca de los lugares que son especiales en nuestro resguardo. En la primera parte que ya me explicó, y digamos en el tiempo de los que damos a conocer al inicio del texto, explicamos, ¿no?, cómo fue antes de los caciques, y que los caciques todavía están presentes en las tierras del resguardo, y que todavía se siguen presentando y siguen estando presentes a través de las manifestaciones, siguen estando entre nosotros. Digamos que la presencia de estos caciques o de los infieles, como se los llama, se las conoce a través, digamos, en los lugares de monte, como un lugar pesado, un lugar que provoca ciertas lluvias o cierta neblina, y que las personas indígenas las pueden percibir. Son sitios que tienen una fuerza más potente. Digamos que esto lo explico un poquito como más a fondo en mi trabajo de grado, pero entonces como les voy a explicar, o como más o menos es esta dinámica acá en el resguardo. Y pues yo explico que hay 4 clases de lugares pesados. Son los lugares pesados que son por su origen pesados, como son el monte, las ciénegas, los ríos, que están tan cargados de esa fuerza, digamos,
que dejaron nuestros caciques al enterrarse allí, están cargados de esa fuerza, entonces son de origen no pesado. Hay otros lugares que son pesados porque aquí se ha desarrollado un entierro, un alma, digamos, que está presente allí. Hay los lugares pesados que tienen presencia de santos o de elementos santos. En este caso se habla de los lugares pesados causados o que surgen después de una muerte de una persona. Estos lugares pesados los pueden percibir también, así como hay diferentes lugares y que se clasifican a través de su fuerza o cómo surgen, también hay personas de diferentes características o diferentes tipos de sangre. Digamos, hay personas de sangre pesadas, que equivale a un lugar pesado. Hay personas de sangre liviana, que son muy frágiles a las enfermedades o a las fuerzas que están contenidas en estos lugares pesados, y personas de sangre común. En este caso, pues estos lugares pesados, como lo decía una indígena compañera de acá del resguardo, son lugares que no se pueden ver, sino se pueden percibir. Se pueden percibir, digamos, por el tipo de sangre que contenga una persona y el tipo de lugar pues, en el que se encuentra, el tipo de lugar pesado en el que se encuentra. Las tierras del resguardo de Cumbal desde la invasión de los españoles ha estado expuesta a asesinatos, digamos, de nuestros indígenas. Entonces, desde muchos años atrás, esta tierra ha absorbido la sangre de nuestros indígenas, así como la sangre de nuestros caciques. Están presentes en la tierra por los infieles, siguen estando presentes en la tierra por la sangre que está absorbido de los cuerpos que han caído en lugares específicos. Últimamente, el caso pues, que ha conmovido como más dentro del resguardo es el caso que sucedió el 18 de septiembre de 2008, cuando indígenas, cuando personas de la vereda, del sector, de una hacienda que fue recuperada que se llamaba Cuascu del Rejo, fueron asesinados por el ejército, personas que estaban defendiendo su territorio, personas que estaban cuidando no solo de las cosas materiales, sino estaban cuidando su vida, estaban defendiendo por lo que antes habían luchado. Entonces, lastimosamente, ellos dicen por malas informaciones, por la misma estrategia que habían hecho las personas que se dedicaban pues al hurto, fueron asesinados 2 guardias indígenas, y el lugar donde ellos fue asesinado se percibe, ¿no? Se percibe como un lugar pesado donde la sangre de ellos fue absorbida, donde la sangre y donde ellos siguen estando presentes y donde son lugares que las personas recuerdan, porque la fuerza de las personas, la fuerza de la comunidad está contenida en estos lugares. Pues eso es lo que les podría contar acerca de la parte que continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Tenemos un problema técnico en Huachucal porque se fue el internet. Lo que podemos hacer es que hagamos preguntas y comentarios acerca, digamos, de lo que presentaron Janet y Carolina, que es la parte del informe correspondiente a Cumbal. Entonces, abramos los micrófonos, sus comentarios, sus preguntas, a ver si pueden establecer una conversación con Janet y con Carolina acerca del trabajo que realizaron. Muy bellas las fotos que puso Carolina. Las primeras me impresionaron mucho, nunca había visto esas fotos, además impresionantes porque son de mujeres recuperando la tierra, o sea, son las mujeres trabajando. Muy bellas, muy bellas. Y los dibujos, los dibujos de Janet son un éxito en esta universidad desde hace tiempo, pero por supuesto que tiene unos mapas también fantásticos. Entonces, amigas y amigos, sus preguntas y comentarios. Juan Camilo Mejía, ¿quiere hablar Juan Camilo o quiere que lo lea? Diga. No, profe, si me puede leer. Gracias. Lo dice, quería resaltar la valentía de los mayores que se dirigían por caminos, fincas, veredas, peñascos, en busca de intercambiar los manojos o alimentos que podían recoger.
empezando quizás a las 5 de la mañana hasta pasada la noche, intercambiar para sobrevivir. Otra cosa maravillosa es lo correspondiente a lo fuerte que es la tradición oral, que en conversaciones diarias se recuerda la lucha, añadiendo también los significados tan profundos de la musicalidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Discusiones, planteen discusiones. A mí, digamos, de las cosas que más me gustan de los trabajos de las compañeras Pastos, es que muchos de los lugares comunes de las explicaciones antropológicas se quedan verdaderamente cortos, empezando justamente por la noción misma de significado, porque aquí lo que hay es luchas y gente buscando la vida, y creo que esa manera tan particular que tienen allá de contar las mayoras y los mayores, que es tremendamente contagiosa, es toda una enseñanza acerca de no solamente de cómo han llevado su vida, sino de cómo podemos contar sin acudir a unas nociones que traicionen lo que nos van contando. Pero, es decir, ustedes ven la maravilla del trabajo de las compañeras. Entonces, por favor, todos suyos los micrófonos. A mí me parece bien interesante el manejo del tiempo que utilizan pues para relatar, para explicar el trabajo. Porque si bien en una parte, bueno, en la primera parte del trabajo leí un concepto que es larga duración, también eso choca bastante con la forma en cómo se concibe el tiempo en la comunidad Pastos, que son churos, ¿no? Son espirales, como el pasado, perdón, está adelante, o sea, lo tienen frente a sus ojos, lo viven en su cotidianidad y en su realidad, y a través de eso son tan conscientes de esa lucha tan digna que realizan a diario, ¿no? Con la tierra. Y como con la tierra, pues también se relacionan un montón en comunidad, a través de la música, a través del chapil, a través de los trasnochos, a través del trabajo de la tierra. Entonces, a mí me agradó mucho esa parte del tiempo, como pasado, presente y futuro no están fragmentados, sino que todo va y viene, y son constantes recordatorios en la comunidad sobre el cuidado de sus tierras. Más intervenciones y preguntas. A mí me gustaría preguntarle a Carolina si nos puede contar más bien qué es lo que pasa ahora en La Boyera, en el mundo contemporáneo, en los días que vivimos. ¿Qué es lo que pasa en La Boyera? ¿Qué hacen en La Boyera? ¿Qué hay en La Boyera? O Campanario, que es una de las fincas, digamos, cuya recuperación se conserva de una manera poderosa en la memoria de los cumbales. ¿Qué pasa ahora en La Boyera? Bueno, y actualmente varias personas, digamos que hay varias personas que viven, ¿no?, en estas tierras recuperadas, y yo creo que es la vereda donde se ubicó, digamos, el primer colegio indígena en Cumbal. En la vereda Boyera está el Colegio Indígena Agropecuario Cumbe, que es el primer colegio indígena que surgió en el resguardo. En esta vereda Boyera pues también surgió, digamos, las primeras los primeros bachilleres, digamos, en un colegio, en una vereda, que esté en una vereda aparte de los colegios que habían en el pueblo, en el casco urbano del resguardo. Pues, digamos, son las tierras que tienen más fuerza también, ¿no? Ahí donde se presentan más hechos históricos, donde surgen también varios líderes que están hoy en el resguardo. Es uno de los lugares donde juegan también los campeonatos de fútbol que congregan a muchos indígenas los sábados y los domingos, que eso es una caravana de motos para allá. Voy a leer la pregunta de Sofía. A mí me gustaría saber qué sintieron ustedes en el proceso de recolectar las historias de resistencia de las recuperadoras. Pregunta Sofía, entonces para Janet y para Carolina. También la Carolina. Bueno, Carolina. Bueno, sí. Pues digamos que ha sido un proceso que en muchas ocasiones
es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, uno tiene que ser muy fuerte respecto al momento de escuchar, ¿no? Porque ha habido muchas ocasiones en las que las personas, estas mujeres están hablando, están contando su experiencia, estamos conversando y lloran, ¿sí? Entonces ha habido ocasiones en las que ha sido imposible no contagiarse, digamos, de esas emociones que ellas también transmiten a través de las conversaciones, cuando, digamos, le muestran a uno las fotos de todos esos procesos. Entonces, en algunas ocasiones ha sido difícil conocer, digamos, todo ese proceso que las mujeres han tenido que enfrentar, pero también ha sido algo que a uno le llena, ¿no? Que a uno le da fuerza también, digamos, para seguir, para no dejar atrás este proceso que se ha emprendido desde años atrás. Ha sido una experiencia que lo llena a uno de verdad de fuerza, de ánimo, de valor, para seguir, ¿no? Para seguir en este proceso, para seguir defendiendo el territorio, para seguir defendiendo las tradiciones, para seguir defendiendo, ¿no? Lo que somos como indígenas, para seguir defendiendo y seguir viviendo la vida que nuestros mayores nos heredaron. Janet. Bueno, creo que empezar con, pues me gusta a veces como ser bien respetuosa, ¿no? Con lo que los mayores nos conversan. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando la mamita me conversaba de cómo ella le tocó sufrir duro, yendo a recabar o yendo a buscar la vida, como dice ella, entre el Huayco y Cumbal. Realmente como si uno llora con ellas. ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí. Sí, la estamos escuchando. Parece que esto se queda trabado. Bueno, entonces como les decía, uno llora juntos, como dice la mamita ahí, y cuando ellas dicen cómo sufrieron en las recuperaciones, realmente a uno le llena y le hace como volverse a autorreconocer, ¿no? Como mujer, porque a veces uno, esas cosas no, cuando está lejos en la universidad, en la academia, uno parece que estuviera alejado de la vida de nosotros y no está buscando la vida, sino que más bien está estancado. Entonces, pues a mí personalmente el proceso de conversar sobre las recuperaciones me volvió como a reiniciar, porque yo venía trabajando lo del tiempo, ¿no? Y trabajar lo de las recuperaciones fue como que volverme a reencontrar, porque era como la parte que yo no había puesto mucha atención. Entonces yo venía trabajando del tiempo, todo lo que ya les expliqué del tiempo, yo ya lo venía trabajando. Y cuando llego con recuperaciones y cómo conversan los mayores, cómo lucharon, cómo iban de noche a Huachar y cómo hasta ahora se sigue haciendo la chagra y que ellos dicen que también pues esa era una posesión de la tierra, ¿no? Y que toca seguir posesionando, ¿no? Espérame un momentico que acá hay un poquito. Ella sigue curtiendo la vida, no es como en las casas de nosotros que se paraliza para escuchar estas. Bueno, como les venía diciendo, y también pues a mí lo que más pues me llenó fue como llegar a ser una mujer resuelta, que la mamita me decía, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar decía, usted tiene que ser resuelta y tiene que ser resuelta porque usted se va a ir con un hijo a hacerlo sufrir a la universidad. Entonces tal vez algunos me conocieron con mi niño corriendo para arriba y para abajo y ese es el constante de buscar la vida, ¿no? Buscar la vida, pero también de volver a las tierras y cómo uno tiene que volver es con el respeto a los mayores y eso es lo que nos debe volver el respeto de escucharlos y el respeto de volver a reconocernos como mujeres también. Pues eso sería. ¿Algo otra cosa? Aquí les escucho. María Camila había alzado la mano. Sí. No, es que, por ejemplo, lo que aprendimos, bueno, el grupo de tesistas con Janet, es como a partir de que es que surgen las conversas con los mayores, y es que no surge uno simplemente sentado esperando que los mayores hablen, sino que surge buscando la vida, surge en el trabajo diario, mientras está cocinando,
mientras se está guachando, mientras se está recuperando la tierra. A partir de eso es que surgen las conversas sobre la recuperación de tierra, ¿cierto? Entonces era, por ejemplo, una pregunta para Carolina, era si también así surgieron las conversas con los mayores, a partir del trabajo diario y de esa búsqueda constante de la vida, como nos ha contado Janet. Sí, ¿sí me escucha? Sí la escuchamos. Sí, sí. Sí, Sí, te claro. escuchamos, Carolina. Claro, Cami, claro también. Digamos, yo creo que la dinámica que usamos todas respecto a visitar a las personas, a las mujeres, pues es eso, ¿no? Digamos que no cambiar esa forma de vida que ellas tienen para sentarlas, digamos, a conversar, venga, siéntese y quedémonos quietas, ¿no? Digamos, también es esa como de uno incluirse en la forma de vida de ellas, vivir con ellas, trabajar con ellas, compartir la vida, ¿no? De ellas. Muchas gracias. ¿Quién más con preguntas? Yo tengo una pregunta por lo pronto para Janet. Me gustaría que contara, bueno, primero Natalia Ortiz, que yo siempre le preguntaba además. Natalia, siga. Hola, pues felicitarlas por el trabajo que están haciendo y que han hecho. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno. Y nada, a mí también me llamó mucho la atención lo de ser mujeres resueltas y lo de buscar la vida. Yo estuve en Aldana y en Males, Córdoba, hace ya, pues la última vez que estuve allá fue como 7 años, ya van a ser. Pero a mí eso se me quedó por siempre. La idea de, bueno, claro que yo nunca escuché esa expresión, yo no hablé con recuperadores de tierra, no, o muy poquito alguna vez que fui a Chiles, pero a mí eso se me quedó por toda la vida. Las ideas sobre la sangre liviana, la sangre pesada, es una cosa, un aprendizaje personal importantísimo que así como que cuando uno ya le van pasando otras cosas en la vida y como que tiene que empezar a tomar decisiones, se da cuenta lo mucho que eso aplica, porque yo soy sangre liviana y eso ya como que lo vine a admitir ya mucho tiempo después de haber estado en campo allá. Yo soy re sangre liviana, yo también creo que aprendí mucho por ser sangre liviana, porque claro, cuando uno no tiene esa fuerza, como que le toca aprender más. Eh, y cuando yo escribí sobre los pastos, eso me ayudó mucho para entender la cosa. Y también me ha seguido, o sea, eso da vueltas en mi cabeza por siempre. Eh, y nada, pues me gustó mucho, sí, quería como comentar eso ya que estábamos hablando, lo de buscar la vida, me parece que es una expresión hermosa que sí, pues ahí, más allá del significado de lo que decía Luis Alberto hace un rato, son formas de vivir la vida que pues vale mucho la pena seguir dándoles vueltas. Bueno, ¿tiene ahí algo que decir, Janet? Eh, bueno, yo creo que todos, agradecerles a todos, Pai, por todos por escucharnos. Y bueno, lo que me decía Natalia, sí, pues cuando a veces vienen a nuestros resguardos a trabajar y dicen, tal vez no nos entienden mucho, a mí me pasaba mucho en la universidad, porque yo siempre he hablado normal, como nosotros hablamos, no cambio ninguna palabra y luego me tocaba repetir otra vez, porque siempre traté de ser como yo misma, ¿no? Porque a veces sabemos algunos indígenas que por el miedo a la discriminación, que eso también viene desde la conquista española, ¿no? Que por el miedo a la discriminación, a porque nos dicen indígenas, nos dicen pastos, nos dicen, bueno, pastuzos, que son pues los de la capital de aquí de Nariño, entonces decimos, no, cambiamos algunas palabras. Entonces, volver a nosotros también, a nuestros resguardos, después de ir a la universidad y volver, los mayores dicen, tienen que volver tal y como son, no tienen que cambiarse nada, porque ustedes vienen y aquí nosotros hablamos así o le cambian y ya nos vamos a entender, ¿no? Entonces a veces toca venir y volver a usar la ruanita de lana de oveja, volver a usar su gorrito, su bufanda y seguir trabajando, ¿no? Seguir caminando, es lo que nos toca y seguir entendiendo
Ay, ahora sí, se cayó. Veremos a ver, ¿alguien más? ¿Natalia tiene otra vez alzada la mano o se le quedó alzada de la primera vez? Se me quedó alzada ya la hoja. Listo. A ver, ¿quién más? Que ahora Janet, eso pasa harto allá con la conexión a internet. Entonces, amigas y amigos, ¿quién más? Mayra. Mayra alzó la mano. ¿O no alzó la mano? Ay, ya no tenía activado el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Em, Ahí ya, es que estoy acá, se me fue el internet. Ya. Ahí va a preguntar Mayra. No terminé de decir lo que iba a decir, pero ya. Ahorita lo acabo. Siga, Mayra. bueno, Pay. Bueno, primero, pues agradecerle a las dos compañeras, a Janet y a Carolina por compartirnos como lo que hicieron en sus territorios. Em, y segundo, pues decirles que me gusta mucho como Janet lo acaba de decir, ¿no? Que, que por el hecho de que uno tenga un título o sale del territorio, a veces uno tiende a cambiar como el acento y las palabras, o sea, mejor dicho, uno deja de ser como para encajar en otros lugares y bueno, bueno, eso es una cosa. Y lo otro es que de lo que dijo en en su trabajo es que los mayores dicen que cuando las familias entregan sus tierras a a otras personas fuera de la familia, es porque tienen la cabeza dura y porque no sienten, ¿no? Como em, la lucha que se ha dado durante años recuperando las tierras. Y me tocó mucho eso porque, bueno, en el pueblo de nosotros, como Camtras, pues tenemos otra historia, ¿no? Sobre las tierras. Pues ya se supone que las heredamos del cacique Carlos Tamabioy y pues no nos tocó lucharnos la tierra así como lo hicieron los pastos, por eso tal vez mm, ahora las familias más jóvenes tienen la cabeza dura o tenemos la cabeza dura porque vendemos al de afuera como si nada, ¿no? Como si vendiéramos cualquier objeto, cualquier cosa sin valor. Y eso como que me tocó mucho, porque eso se ve pues mucho allá en el territorio. Y me gusta mucho lo que dice Carolina sobre las mujeres, porque a veces las mujeres sí son muy invisibilizadas, ¿no? En el cuidado de la tierra y en este caso pues la recuperación. Muchas veces dicen que solo los hombres son los que tienen la fuerza para trabajar o involucrarse em, en cosas fuertes, ¿no? Que las mujeres no son capaces, pero pues me gusta mucho pues el trabajo de ellas dos y no es eso, más que todo. Ah, y quería preguntar cómo se recupera ahora, cómo se recupera tierras ahora o si ya dejaron de recuperar las tierras o ya recuperaron todo. Bueno, las tierras no se han terminado de recuperar. Hay unos problemas de fondo aquí en los pastos que pues hasta cierto, como hasta los años 90 más o menos hicieron las últimas recuperaciones como tal con entradas. Ahora se dicen que se va a hacer el saneamiento del resguardo, pues este año con la gobernadora que es mujer también, y ya tenemos como una parte adelantada con ese tema, y, y entonces a partir de eso, pues se ha empezado que se va a hacer el saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? El saneamiento es cuando
decimos que van a delimitar el resguardo como tal ante el Estado, ¿no? Porque ahorita sí aparece, pero aparece una parte del resguardo nomás ante el Estado como tal con títulos coloniales, como son la escritura 228 que aparecen pero no están saneados. Entonces eso se va a hacer este año y los mayores nos dicen, ¿no? Como me dice Don Eli, dice, los jóvenes, la cruz está en los jóvenes, como dice él, ¿no? Entonces dice que tenemos que seguir nosotros la lucha, pero la lucha ya es por defender los páramos, la lucha es por defender el agua, la lucha es por defender la salud, la lucha es por defender esos derechos que nos hemos ganado como estudiantes indígenas. Eso como va saliendo sobre esa lucha, ¿no? Los mayores siempre nos están aconsejando, como yo lo llamo, porque a veces dicen los mayores hablan o conversan, ¿no? Pero también al mismo tiempo ellos nos están conversando, aconsejando a los jóvenes para que nosotros seamos pues como los líderes para poder seguir esas recuperaciones que ya son más que todo sobre seguir resistiendo más que todo. Sería eso. Solange alzó la mano. Janet, la próxima que hable puede sacar un poquito el micrófono porque creo que se le escondió en la bufanda. Eso. Entonces, Solange. Bueno, yo también las quería felicitar por este trabajo, me pareció muy bonito y nos revelan como cosas muy importantes a tener en cuenta, que el pasado no se deja atrás, ¿no? Sino que se presenta más como un acontecimiento en el tiempo de ahora, de recuperación. Ese tiempo que vuelve a cada rato a recordarnos que la historia está guiada en esa espiral de la vida, ese churo, como lo mencionan, es donde nuestros ancestros nos dejan esa enseñanza de cómo ellos hicieron y cómo toca hacer las cosas al derecho, ¿no? Ser resueltos, me parece una palabra novedosa, el ser resuelto. Janet nos dice que es esa valentía, pues yo lo entendí así como ese coraje, al no temer a recuperar. Y en el texto menciona que las personas tienen que vivir también con algunos fenómenos naturales, ¿no? Que de alguna manera favorecen su despojo. Y en lo personal, esto ayuda a uno a darse cuenta que una gotera no es nada para lo que han vivido, y eso da esa valentía por el orden que ellos pudieron restablecer, por el orden que nos dejan los que estuvieron adelante, y es algo inspirador para las siguientes luchas. Pues felicidades, me hubiera gustado escucharla a las 4, pero me parece un texto muy bonito. Gracias por compartirnos. Y las fotos también, muy, muy bonitas. Bien. Allá Natalie. la segunda parte. Bueno. Las chicas de Huachucal haremos la segunda parte porque hubo problemas técnicos de internet. O sea, ellas sabrán que yo creo que la próxima sesión toca hacer. Ahí vamos a cuadrar para que puedan hablar también con tiempo Claudia Chacuelán y Yoreli Tiguantar. Natalie Camacho alzó la mano y seguimos con las preguntas a Janet y a Carolina. Y usted, no, de una vez nos quedamos hasta las 8. Claudia, ¿qué hacemos de una vez? Sigue, Natalie. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias pues por la presentación, de verdad felicitarlas. Bueno, yo conozco un poco también a Aldana, estuve allá con Luis Alberto y con Natalia Ortiz, que habló hace un rato, y hay muchas cosas que me vienen como de la presentación que ustedes hicieron de esa experiencia de campo allá, pero sobre todo hay un aprendizaje que me deja la presentación de ustedes dos hoy, y es sobre la noción de fuerza y de las múltiples formas que toma esa noción y de cómo esas múltiples formas hacen posible la recuperación. Entonces ahí pienso como en la fuerza de la lucha, de la resistencia, pero también en la fuerza interna muy personal que cada quien debe tener, en las fuerzas que se juegan, la sangre liviana o pesada, en los espacios pesados o livianos.
y bueno, en fuerzas también externas, represivas, de la violencia y cómo se vive la violencia también en esos, en estos lugares y en los resguardos, sobre todo en Cumbal, donde ustedes hablaron. Entonces quería agradecerles y solo, no es más que una pregunta, es un comentario y que me deja pensando sobre todas estas fuerzas que hacen posible que uno se busque la vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Natalie. Yo quisiera preguntarle a Janet, más bien pedirle que si podía, tiene que ver con el comentario que ha hecho Natalie, pero con algo que quedó ahí un poco dicho, evidentemente un poco rápido, pero que creo que usted puede explicar, y digamos que usted explica de una manera muy bella, y es de qué manera los infieles rodean, y rodear es trabajar y reconocer lo propio, de qué manera los infieles rodean sus teneres y por qué eso tiene que ver con la recuperación. Bueno, les explicaba al principio sobre los tiempos y en un tiempo de esos es el tiempo de los infieles o que llamamos los caciques, los viejos caciques o los indios bravos que dicen los mayores que han sido, ¿no? Ese tiempo vuelve a nosotros cuando vamos a rodear, vamos a caminar, vamos a rodear los cerros, pero también esos infieles vuelven a nosotros cuando se chocan con nosotros con el viento, la neblina, cuando nosotros estamos trabajando, también vuelven en el chapil, en el trago, ¿no? Pero también, como dice el profe, que yo le explico sobre cómo rodear y criarse, andarse criando los cumbales, es criarse rodeando, pero es trabajando, porque constantemente estamos cocinando, estamos trabajando la tierra, estamos yendo a ver los animales, estamos yendo a ver el monte, como decimos, ¿no? Porque todavía tenemos monte, entonces dicen los cumbales, toca ir al monte. Y toca ir al monte a traer la leña, toca ir al monte a ver las vacas, a ver los terneros. Y en ese sentido también los infieles andan con nosotros rodeándonos. Y todo ese de rodear y criarse con los infieles que vuelven constantemente porque ellos están enterrados, pero retoñan con nosotros, como yo lo llamo, retoñan a través de la vida que nosotros vamos sembrando, como me decían recién. Estos días me decían, la mamita dice que los infieles, ellos retoñan en los árboles, ellos retoñan en las zanjas, entonces es como, pues eso no lo tengo escrito, pero recién me conversaba así, ¿no? Dice, ellos como retoñan con nosotros, incluso yo lo decía, nosotros mismos retoñamos con los infieles, ¿no? Entonces esos infieles respaldan las recuperaciones porque son ellos los que nos permiten dar ese permiso que yo les hablaba a través de los sagrados, agradándolos a los infieles también permiten que nos den el permiso para poder recuperar. Y entonces lo que yo digo en el texto es también que ellos se vuelven un solo con la tierra y para poder nosotros estar viviendo ahí, porque cuando dicen hay que recuperar es porque se fue a vivir a tal, a tal terreno, ¿no? Entonces es como andar rodeando y andar trabajando es rodear y rodear también es caminar. Y así nos vamos criando los cumbales. ¿Quién más? Preguntas. Muchas gracias, Janet. Es muy bello. Ahí sí te hubiera hablado de la mamá Juana. La mamá Juana es súper importante. Sí, la mamá Juana, se me olvidó de la mamá Juana. La mamá Juana tiene hartísimo que ver porque la herencia, como les conversaba también, tiene una parte de decir que, como me decía Mayra, ¿no? La herencia es bien importante, porque cuando los mayores dicen que la herencia va pasando de generación en generación, del tiempo de los mayores antiguos, de los caciques y de los recuperadores a nosotros, es cuando nos dicen que nosotros venimos de los caciques, ¿no? Entonces hablamos que en una parte, un sector que queda al pie del cerro Cumbal, que se llama Huel, hay un cerro que se llama Mama Juana, pero Mama Juana era una mayor antigua, pero Mama Juana también es un cerro y la Mama Juana también es brava y la Mama Juana también cuida la tierra. Entonces, esa Mama Juana es la descendiente de los caciques de Colimba, que decimos, porque ese es otro resguardo, y decimos, ellos se vinieron a vivir a Cumbal y empezaron a cuidar la tierra. Y tuvieron que encantarse en el cerro para poder quedarse cuidando la tierra, se encantaron. Entonces ellos viven con nosotros, como de la mamita, los infieles están en todo eso porque viven con nosotros, ¿no?
Y es eso, cuando nosotros decimos la mamá Juana está brava, es porque hace llover duro, porque por ejemplo ahorita ya dicen que primero es de la vieja está pariendo, ¿no? Pero ya está lloviendo demasiado ahorita, entonces es que la vieja está brava, la mamá Juana, que también es la vieja del monte al mismo tiempo, la mamá grande que decimos, ¿no? Que también toca pedirle permiso, porque si no le pedimos permiso, entonces la mamá grande, la mamá Juana, ella va a venir y nos va a castigar o va a estar brava, ¿no? Y va a traer de alguna manera algún castigo que tiene que ver con el tiempo climático y tiene que ver con la prosperidad de la siembra y la cosecha. Pues eso como resumido. Muchas gracias, Janet. Entonces, ¿quién más? Compañeras y compañeros. Claudia, ¿cómo vamos a hacer? Ana Rodríguez levantó la mano. A ver, Ana. No, creo que se levantó por error, perdón. También Natalie tiene la mano alzada, me aparece acá. Se quedó alzada, perdón. Ay, no, pues no sé, ya hoy no alcanzamos. Se nos fue el internet, disculpas con todos. Pues, no sé, no para dentro de martes de Pascua tenemos lo de Carlos Páramo con Llorelli, ¿cierto? Ay, profe, ya creo que dejé de grabar. Ah, bueno, voy a dejar de grabar, ¿cierto? Me va a quedar horrible el final de la grabación. Sí.